Me dedico al pensamiento de Walter Benjamin desde hace algún tiempo y de esa actividad nació junto a Dieter Friedrichs la idea de producir unas escenas radiofónicas. Existen ensayos radiofónicos sobre Walter Benjamin, pero nosotros hemos intentado de añadir algo más de emoción, de dramaticidad para retratar los tiempos difíciles en los que vivió Walter Benjamin y que eran importantes para su pensamiento crítico. Recibimos el premio en la categoría de difusión por haber encontrado esta forma un poco fuera de la norma de presentar la vida y el pensamiento de Walter Benjamin.